Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 295 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de Proverbios, capítulo 20, los versos del 10 al 15. Dice la palabra del Señor así: Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Amén. Altísimo Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para seguir gozándonos en ella, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Queremos ser esas mujeres prudentes, Padre, a las que no nos adornen, Señor, otras cosas externas, sino nuestras palabras, Señor, nuestro buen corazón, Padre. Pero eso solamente lo vamos a lograr siguiendo aquí en tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre. Queremos ser esas joyas hermosas, Padre Santo, que te agraden a ti primeramente, Señor, porque si te agradamos a ti, agradaremos a los demás, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, dándonos sabiduría, Padre. Continúa trabajando en nosotras, no te des por vencido con nosotras, Señor. Yo sé que a veces damos un paso para adelante y dos para atrás, Padre, pero te pedimos, Señor, que no te rindas con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, a anclarnos en ella, Señor, hasta que lleguemos a ser conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Nos toca leer el capítulo 14. Vamos a comenzar el capítulo 14 de Levítico y vamos a leer los versos 1 al 7. Levítico 14, versos del 1 al 7, dice la palabra del Señor así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: Los sacerdotes no podían limpiar a los leprosos, pero cuando el Señor quitaba la plaga, había que observar diversas reglas para darles acceso nuevamente a las ordenanzas de Dios y a la sociedad de su pueblo. Estos representan muchos deberes y ejercicios de pecadores verdaderamente arrepentidos y deberes de los ministros en cuanto a ellos. Si los aplicamos a la lepra espiritual del pecado, insinúa que, cuando nos apartamos de quienes andan desordenadamente, no debemos contarlos como enemigos, debemos amonestarlos como hermanos. Y también que cuando Dios, por su gracia, ha producido el arrepentimiento, deben ser recibidos de nuevo con ternura, gozo y afecto sincero. Siempre hay que tener cuidado, no animar a los pecadores ni desanimarlos peligrosamente. Si se hallara que la lepra había sido sanada,
el sacerdote debía declararlo con las detalladas solemnidades aquí descritas. Las dos aves, una muerta y otra sumergida en la sangre del ave muerta, antes de soltarla, podrían representar a Cristo que derrama su sangre por los pecadores, resucita y asciende al cielo. El sacerdote que declaró al leproso limpio de su enfermedad debe limpiarse de todos los restos de ella. De la misma manera, los que tienen el consuelo de la remisión de sus pecados, con cuidado y cautela deben limpiarse de sus pecados, porque todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como lo dice 1 de Juan 3, del 2 al 3. Fin de la cita. En el capítulo 13 vimos las características de la lepra, ¿verdad? Y aquí, en este capítulo 14, como ya leímos, hemos leído y seguiremos leyendo hasta que terminemos con el capítulo 14, ¿verdad? Primero Dios. Y aquí vamos a ver en este capítulo que se llevaba a cabo la purificación de aquel a quien Dios limpiaba de la lepra, ¿verdad? En los versos 1 al 7, ahí vemos perfectamente la fotografía de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la parte B del verso 2 y la parte A del 3 que el leproso debía ser traído al sacerdote, pero que el sacerdote debía salir a encontrarlo fuera del campamento. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén y hablaban, ¿verdad? Y convivían juntos, pero cuando el hombre pecó, Dios lo desaloja, ¿verdad? Lo manda a desalojar el Edén y de hecho lo tiene que sacar porque él no se quería ir, ¿verdad? Lo saca del Edén y quedó fuera del campamento, por así decirlo. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados fuera de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Y es por eso que Cristo Jesús, al vernos fuera del campamento, sin esperanza, en desolación, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, leprosos de pecado, ahora sí que desde la cabeza hasta los pies, abandonados a la muerte y a la condenación, pues decidió salir a encontrarnos fuera del campamento para declararnos limpios a todos aquellos que reconocemos, ¿verdad? Que estamos sucios y leprosos de pecado, ¿verdad? Y que necesitamos un Salvador. Amén. Las partes B del verso 3 y el verso 4 dice que si el sacerdote veía que el leproso había sido sanado, el sacerdote debía mandar pronto a traer 2 avecillas vivas y limpias. Debía traer también madera de cedro, grana e hisopo, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más insignificante que una avecilla, ¿verdad? Y yo creo que todos lo creemos. Sin en cambio, Dios dice en Mateo 10:29, aún y con su insignificancia, ni uno de ellos cae a tierra sin que Dios lo sepa. Amén. Bueno, pues estas avecillas hablan de la humildad y la humillación que nuestro Señor Jesucristo asumió por la humanidad. Amén. La madera habla de la cruz. La grana, pues nos habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el hisopo habla de la protección que nos da la sangre de Cristo. Cuando la muerte pasó matando a los primogénitos en Egipto, si usted se acuerda, si es que ha estado escuchando los devocionales desde el principio, los israelitas habían puesto por mandato de Dios sangre de un cordero en un hisopo, ¿verdad? Y tenían que pintar el dintel de sus puertas para así evitar que la muerte entrara a sus casas. De cierta manera, ese hisopo también representa la fe, la cual debemos tener para que la sangre de Jesucristo sea aplicada sobre nosotros y podamos ser sanados de nuestra lepra de pecado. Amén. El hisopo, habla también de sacrificio, pues cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, si se acuerdan, tuvo sed y le dieron un hisopo empapado ¿en qué? En vinagre, ¿verdad? La parte A del verso 5 dice que tenían que matar una de las 2 avecillas en un vaso de barro, ¿verdad? El vaso de barro pues representa a nuestro Señor Jesucristo, que pues se convertiría en un vaso de barro como nosotros, ¿verdad? Porque Jesús se haría humano y moriría como un vaso de barro también, ¿verdad? La parte B del verso 5 dice que
sobre aguas corrientes o sobre agua que corría, ¿verdad? La Santa Escritura nos deja ver que el agua no solo representa la palabra de Dios, sino también representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Así como la avecilla debía morir en un vaso de barro y sobre las aguas que corrían, de ese modo nuestro Señor Jesucristo moriría de acuerdo a las profecías de la Santa Escritura, ¿verdad? Que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando la avecilla de nuestra salvación murió, no fue un accidente ni fue una tragedia al azar, ¿verdad? Todo fue parte del plan de nuestro Dios, ¿verdad? El cual por medio del Espíritu Santo pues dejó escrito un siglo atrás, antes de que se llevara a cabo, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente los versos 6 y 7, mujeres hermosas. Dicen los versos 6 y 7. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. La avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo debían ser mojados en la sangre de la avecilla muerta. Ahora, ¿por qué tenía que ser así? Porque la avecilla muerta, como ya les había dicho, representa la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero la rociada de sangre sobre el hombre era o representaba la sangre rociada de Cristo sobre nosotros. Y el que se dejara a la avecilla viva volar representaba la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Jesucristo resucitó, amén, y ascendió al cielo. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, amén. Así que por eso eran las dos avecillas. Lo representan muy bien, ¿verdad? Porque una representaba su 100% Dios y la otra su 100% hombre, ¿verdad? Así que Jesús debía ascender al cielo para presentar su sangre, ¿verdad? Y por eso es que la ave la mojaban en la sangre y la dejaban ir, la soltaban en el campo, ¿verdad? Jesucristo fue al cielo para presentar su sangre delante del Padre, ¿verdad? Acompáñenme, ahí abran su Biblia, por favor, vamos a leer Hebreos. Vamos a leer todo el capítulo de Hebreos, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Va a decir, ¿por qué está leyendo todo? Bueno, porque yo quiero, aquí nos resume, ¿verdad? Todo lo que hemos leído anteriormente acerca del tabernáculo nos lo está resumiendo y siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Y si hay alguna mujer que es la primera vez que lee, que escucha este devocional, pues va a agarrar un poco el hilo, ¿verdad? De la historia. Y el verso 6, continuamos con la lectura. El verso 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo
de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, pongan atención, mujeres hermosas, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Necesitamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sin ella fuéramos los más indignos de lástima, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 15, 19, mujeres hermosas. Y como nos dice Hebreos, ahí ya vimos, ¿verdad? Cómo las avecillas del Antiguo Testamento representaban muy bien a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa ave tenía que ser mojada en la sangre del ave muerta y después dejarla ir en el campo, ¿verdad? Que volara al cielo, ¿verdad? Que era solamente una figura, ¿verdad? Ya nuestro Señor Jesucristo sí cumplió con eso, ¿verdad? Él fue al cielo, Él vino, murió, resucitó y ascendió al cielo, amén. Y es por Él que ahora tenemos entrada al trono de la gracia, amén. La resurrección es esencial, mujeres hermosas, porque nos da la prueba, la evidencia de que un día estaremos con Dios, ¿verdad? Estaremos con Cristo en la presencia de Dios Padre allá en el cielo, amén. La resurrección nos prueba que Jesús está vivo, mujeres hermosas, y que está con nosotros, amén. La resurrección nos prueba que Jesús está orando por nosotros, como dice Hebreos 7:25, ¿verdad? Que dice que Él vive para interceder por nosotros, amén. Mujeres hermosas, la avecilla dejó su nido en el cielo para venir a morir en un árbol llamado cruz, ¿verdad? En el Calvario, por causa de nosotros.
Y la historia no terminó ahí, porque Cristo resucitó llevando su sangre al cielo, amén, para limpiarnos a cada uno y reconciliarnos con Dios Padre, amén. Ahora podemos venir al trono de la gracia, como les decía, como dice Hebreos 4:16, ¿verdad? Para que obtengamos la ayuda necesaria de Dios, amén. No importa cómo estemos de leprosos de pecado, de indignos, cómo estemos, mujeres hermosas, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, vengan al trono de Dios y clamemos misericordia, amén. Ahora ya no necesitamos de sacerdotes, solamente a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Él es el único que nos lleva al Padre, ningún otro, amén. Mujeres hermosas, Cristo vive, amén, y a su nombre gloria, y a sus hijos la victoria, amén. Yo no sé, mujeres hermosas, mujer hermosa, en especial usted que me escucha, qué situación usted esté pasando, qué problema, no sé. Pero recuerde, Cristo vive y está ahí con usted como está aquí conmigo. Hable con Él y Él le va a ayudar, mujer hermosa. Confíe en Cristo. Solamente Él es nuestra esperanza. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición. Les pido disculpas porque mi gata anda jugando con sus juguetes, se me olvidó guardar los juguetes y ahí anda jugando, así que lo siento por el ruido, pero les invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Padre maravilloso, Dios todopoderoso, gracias por ese plan, Señor, que tú hiciste para salvarnos, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque en toda la Biblia, Señor, vemos a Cristo, Padre. Gracias, mi Dios amado, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, que teniendo su trono ahí contigo, Padre, dejó su trono, dejó su comodidad para venir a salvarnos, para venir a encontrarnos fuera de tu presencia, Señor, limpiarnos de nuestros pecados, Señor, y llevar su sangre a ti, Padre, para que, Señor, tú aceptaras su sangre para limpiarnos a nosotros, para perdonarnos y ya no tomar en cuenta nuestros pecados, Señor, sino nuestra fe, Padre. Gracias, Señor, por aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora, Señor, podemos ser salvos, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, recuérdanos que nuestro Señor Jesucristo está vivo y está aquí con nosotros, Padre. Estamos, Señor, solamente de querer hablar con Él, Señor, porque Él está siempre con nosotros. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias porque tú estás en nosotros y con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Oh Dios bendito, gracias porque ya no tenemos que ir a donde el hombre para ir a tu presencia. Ahora podemos ir directamente a tu presencia, venir directamente a tu presencia, Padre. Cuán maravilloso eres, Señor. Gracias por abrir esa puerta, Señor, que nos permite entrar a tu presencia, Señor. Por nadie más que por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando de la santa palabra de nuestro Dios. Amén.